poema era una referencia, así como que una remembranza ahí atrás de lo que fue Ortiz Guerrero, Manuel del Taller, y después te queremos escuchar con tus obras. Abuye, muchas gracias. Abuye Tereira Simon con Pujarete Benedito. Mi psicólogo, podemos ser momentos a poco Pujarete. Los psicólogos me hicieron trabajar esta noche porque lanzan una revista. ¿Y para qué? Entre ellos hay un poeta, Omar Sostoa. Y ese me atrapó y estuve con ellos hace un instante, leyendo poemas, porque ellos son profesionales de la conducta y un poema referido a la conducta. Les acabo de leer. El taller de poesía Manuel Ortiz Guerrero aceptaba a todos, incluyendo un piragüeño. Un piragüeño. Y después de algún tiempo del taller, comenzamos en 1977, el Instituto de Cultura Hispánica había convocado a un concurso. El instituto se llamaría después Centro Cultural de España Juan de Salazar, que es hoy, para menores de 25 años. Y ahí nos encontramos muchos poetas. Cada uno creía que era el único que escribía, sin embargo, éramos muchos. Amanda, Moncho, Mario Casantelli. Vos estabas. ¿Cuándo eso? Yo entré en el 80. En el 80. Después, bueno. Lo cierto es que comenzamos a leer en las universidades, en los sindicatos, en los centros de estudiantes y fueron apareciendo. Él dice, apareció en el 80 y apareció junto a nosotros un señor ya de edad, de unos tal vez 70 y quizás un poco más, llamado Vicente Durán Campos. Y él, tímido, dijo, llegué por ahí, de ahí que vi. Como éramos todos jóvenes, pero algunos no eran tan jóvenes ya, pero nos sobrepasaban los 40 años. Entonces le dijimos que no había ningún problema y él estuvo con nosotros. Él era un señor con muchos sueños, con muchos ideales, y una de sus actividades era formar una biblioteca en Itacurubí de la Cordillera. Y le ayudamos y en fin. Pasó el tiempo y supimos que Vicente había muerto. Y además supimos que él era uno de los combatientes paraguayos de la Guerra Civil Española. Eran 8 de sí, pero él era el 9º. Hay un libro. Resulta que de esos combatientes, algunos murieron en Teruel, otros en el frente de Barcelona, otros murieron en campos de concentración, otros en Francia. Y uno, Víctor Martínez, pensaba que era el único sobreviviente. Vivía en Rosario, República Argentina. Y un día Francisco Marín, que era un músico que vivía en París, en Francia, estaba tocando en una ciudad del interior de París, de Francia, y dice, Víctor Martínez es el único sobreviviente, y se levanta un tipo y dice, mentira, yo soy el otro sobreviviente. Había otro sobreviviente, ellos no sabían. Entonces esos dos se encontraron en París un día y escribieron un libro, y lo que pasó es esto. Vicente tenía un hermano llamado José Durán Campos y los dos se fueron a combatir por la República, y Vicente quería volver al Paraguay a toda costa. Entonces le dijeron a que se hereda en ningún lado, ustedes no hagan aparecer eso, y efectivamente no apareció. Y él vino manso, si uno no le veía no iba a pensar jamás que fue un combatiente, y pasó con nosotros casi en silencio, silencioso, y él era nada más y nada menos que un combatiente
por la libertad en España. Y nos dimos cuenta, después de que ya se fue, cuántas cosas hubiéramos podido aprender, saber de primera mano y de buena fuente de él. Pero era obvio que en tiempos de la dictadura él se cuidaba muy bien para que eso no apareciera, y de hecho no apareció nunca. No apareció nunca. Eso quería contar y compartir con ustedes, para decirles que el taller admitía a quien quisiera y había completa y plena libertad. Y si uno escribía en guaraní, si uno escribía en español. Recuerdo que Ramón Silva escribía en español, y era una poesía, el modernismo era ya bastante avanzado con respecto a su poesía de entonces en español, un poco más atrás todavía él estaba. Pero un día leyó un poema en guaraní, y era con mucho ritmo, con mucha fuerza, un hermoso poema. Y le dijimos: Ramón, ahí está tu voz, esa es tu voz, en guaraní. Y allí él escribió, y Ramón Silva es un gran poeta, acaso uno de los más grandes poetas en guaraní de nuestro país. Apareció también otro, Miguel Ángel Mesa. Miguel Ángel Mesa venía, no sabíamos de dónde, pero tenía una poesía tan extraordinaria. Tiene un poemario de él que le publicó Alcántara, de Villagra Mansal, se llama Itajaeñoso. Itajaeñoso, algo así como la libertad de la piedra en la soledad. En fin, el taller era muy rico en el sentido de voces múltiples, diversas, y con un respeto que hasta hoy mantenemos